estimadas colegas, una vez más estamos acá para el segundo día de la jornada de evidencia de investigación jurídica organizada por el Instituto de Abogados de la Ciudad. Y tenemos para hoy a la doctora escribana María José Villegas. Bueno, tengo un currículum acá y es realmente un poquito extenso. Digamos que simplemente resaltar que en el tema de informática jurídica, derecho informático y derecho telemático, la escribana, la doctora escribana, realmente, en fin, ha estudiado mucho y me parece que tiene bien clarita la cosa. Profesora en la UDELAR, ha trabajado para la oficina, creo. Director del Instituto de Derecho Informático de la UDELAR, posgrado en Derecho Informático, trabajando también en la Universidad de Educación a Distancia en España, en la prestigiosa Universidad de Educación a Distancia. Y en fin, y otra serie de y otra serie de instituciones. Además, ha escrito diversas publicaciones sobre el tema, así que podemos decir sin duda que es un referente en Uruguay y venimos a decir, más allá de fronteras y la temática. Así que la voy a dejar con la doctora escribana para hablar sobre este tema de los documentos electrónicos como medio probatorio, que es muy importante en toda la rama del derecho, no solo en la materia penal, que no puedo pensar, sino civil, laboral, en fin, en cualquier rama del derecho. Todas las nuevas tecnologías nos enfrentan a estos nuevos desafíos. Y antes de terminar, agradecer a la doctora escribana que nos obsequió, porque acabo de revelar unos libros sobre la temática, que no los tenemos acá verdaderamente para mostrarlos, pero que van a sumarse a la biblioteca. Después vamos a poner en el grupo cuáles son, y los colegas socios que deseen consultarlos, que son pedirlos y ponerlos a su disposición. Así que sin más, pero le digo menos, lo dejo con la doctora escribana María José. Adelante. Muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecerle al Colegio de Abogados. Es un honor para mí estar acá. La verdad que es una satisfacción venir al interior. Yo soy oriunda de Colonia y la verdad que es muy lindo poder compartir con ustedes y agradecerle a ustedes que mañana, el sábado, a venir a escuchar sobre la prueba electrónica. Y la prueba electrónica es un tema muy complejo. Tenemos una hora para hacer la presentación, así que la idea es darle los principales tips, el tema y dejarles materiales para que ustedes puedan profundizar después en los aspectos que a ustedes les puedan interesar. La presentación les va a quedar, así que no se preocupen por tomar apuntes. Vamos a hablar, en primer lugar, del documento electrónico, porque la prueba electrónica está basada justamente en documentos electrónicos. Vamos a ver cómo estos documentos electrónicos los vamos a validar y qué eficacia van a tener, qué valor probatorio van a tener desde el punto de vista jurídico. Para entrar después en ver, cómo los utilizamos a nivel de los procesos y qué frustraciones tenemos también. Porque, vamos a ver que en la práctica se plantean algunos problemas. Gian Antonio, que es un especialista, un pionero de la informática jurídica ya por los años 60, un profesor italiano, distingue el documento electrónico en sentido amplio y en sentido estricto. Y en sentido amplio dice, estamos viendo el documento electrónico cuando lo podemos obtener por cualquier tecnología, por cualquier periférico de salida. Una impresión, por ejemplo. Y en sentido estricto, estamos hablando del documento electrónico en formato electrónico. El conjunto de ceros y unos, ¿verdad? En el lenguaje binario, y ahí estamos en presencia del documento electrónico. ¿Y por qué parto de esta definición? Porque vamos a ver que la ley 18.600, que es la ley que va a regular toda esta temática, va a consagrar
concepto de documento electrónico en sentido estricto. Primer problema que tenemos. Yo fui a BPS con una partida de difusión digital y me dije, el departamento me dirá, no, acá hay que traer a la empresa. Ley 18.600, no. Realmente es un apostolado de derecho informático, porque a pesar de que la ley es del año 2009, seguramente ustedes tienen un montón de situaciones en que, bueno, cuesta incorporarlo también al proceso. En una sucesión, tengo una serie de partidas provenientes del extranjero, en formato electrónico, con la postilla electrónica. Pido información al registro de testamentos. Al registro de testamentos me emite un documento electrónico con firma electrónica basada. Presento en el juzgado estas partidas, presento el certificado del registro de testamentos, se lo imprimo para facilitar de verdad la tarea, porque ya sabemos cómo funciona. Me observan y me dicen, la fotocopia del certificado del registro de testamentos no quedó bien. Se la presento de nuevo, porque si no le piden que no funciona, ley de la baranda, y le digo, ley 18.600, el documento original, el que de verdad tiene valor, es el documento electrónico. Pero bueno, esto nos pasa un día sí y otro también. Otro punto importante del documento electrónico es su origen. Esta PPT yo la fui armando, ¿verdad? La fui digitando, fui introduciendo información en el programa y tenemos un documento electrónico. Pero hoy por hoy los avances en inteligencia artificial producen documentos electrónicos en forma totalmente automática, sin que el hombre intervenga. Y estos documentos electrónicos también van a tener un valor probatorio. De hecho, vamos a ver que para estos documentos vamos a tener una firma especial, que es la firma de persona jurídica, la firma electrónica avanzada de persona jurídica, que cuando discutíamos el proyecto de ley de firma electrónica, lo que fuera el 18600, cuando los ingenieros querían incorporar la firma electrónica de persona jurídica, yo decía, pero a mi estudio jurídico nunca golpeó el acuerdo con una persona jurídica, siempre golpeó el acuerdo del representante. Bueno, ahora vamos a ver cuál es el motivo por el cual, esto desde el punto de vista jurídico es un cambio de paradigma enorme, de que la persona jurídica pueda firmar. ¿Cómo define la 18600 el documento electrónico? Como la representación digital, no impreso, de actos o hechos con independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento o archivo. ¿Qué significa esto? Y lo he visto en expedientes judiciales, lo he visto incluso en algunas sentencias. ¿Qué dice? Y se adjuntó un pendrive. No, señores, un pendrive no es un documento electrónico. Yo no digo adjunté 5 papeles notariales. Digo, adjunté X contrato, adjunté X actas contenidas en un pendrive. Por eso, con independiente del soporte utilizado, o lo adjuntábamos en un CD, o si es muy grande lo acompaño con un disco externo. Pero tenemos que distinguir lo que es el documento electrónico, que es lo que efectivamente va a ser prueba en el proceso, del soporte en que lo estoy presentando. ¿Cómo valido el documento electrónico? Con la firma. Y esa firma hológrafa a la que estamos tan confiados y que, bueno, nos parece que la firma hológrafa es lo más seguro. Históricamente, la firma hológrafa no es desde tiempos inmemoriales. Teníamos los sellos reales, ¿verdad? Sellos reales, la marca lacre para firmar documentos. Y en el mundo electrónico nosotros tenemos que tener en cuenta un principio, que es el principio de equivalencia funcional. Siempre lo tenemos que pensar así. No importa lo sofisticado y extraño que parezca el clima, nosotros siempre nos tenemos que preguntar, ¿cuál es el equivalente funcional en el mundo real? Tenemos el documento electrónico, ese conjunto de ceros y unos, es el
equivalente funcional al documento papel. Y la firma, que va a poder ser, ahora vamos a ver, que puede ser criptográfica, que tenemos distintas formas de firmar, y que bueno, se discute si en realidad tenemos distintas formas de firmar, ahora lo vamos a ver, es el equivalente funcional de la firma hológrafa. ¿Qué quiere decir esto? Que nos presta la misma función, no es lo mismo, por supuesto que no es lo mismo. Y por lo tanto vamos a tener que tratarla en forma diferente y vamos a tener que tomar medidas diferentes. Y dice la ley 18.600 que firma electrónica con carácter general son los datos en forma electrónica anexos a otros datos electrónicos o asociados de manera lógica con el mismo, utilizados por el firmante como medio de identificación. 3 palabras clave: anexo, asociados y identificación. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo firmo algo, para que sea realmente una firma, voy a tener que tenerlo vinculado de alguna forma a el documento que estoy firmando. Y esto lo distingue de lo que es la autenticación en un sistema informático. Una cosa es autenticarse y otra cosa es firmar. Ejemplo, si ustedes entran a un sistema de banking, el sistema les pide que se autentiquen, usuario y contraseña. Cuando hacen la transacción, les vuelve a pedir en algunos bancos otra contraseña y en algunos es la misma del ingreso. Si esa información se guarda anexa o asociada a la transacción que estamos haciendo, es una firma. Si esa transacción se guarda en una tabla independiente como un log, es una medida extra de seguridad. Ahora vamos a ver que un sistema robusto va a tener 3 formas de verificarlo: algo que tengo, algo que soy y algo que sé. Ahora lo vamos a ver. Y le decía la identificación porque una de las cosas que se ha discutido es, siempre hemos dicho tradicionalmente, que la firma puede ser un usuario y contraseña y puede ser un dato biométrico o puede ser un certificado de criptografía. ¿La biometría qué es? La biometría es una parte única de nuestro cuerpo que cuando yo la ingreso en un registro y luego la vuelvo a verificar, o sea, la huella, registro mi huella en un registro y luego cuando me quiero autenticar pongo la huella, el sistema compara y en ese cotejo dice si soy o no soy, si me habilita o no me habilita. Modalidades de biometría, bueno, la huella digital. Dicen que el sistema más seguro es el ojo, también es problemático porque se pueden verificar determinadas enfermedades, por lo tanto ha sido cuestionado. Quienes tienen sistemas de lectura del ojo, del escaneo del ojo, dicen que es un escaneo superficial y que por lo tanto no se puede ver más allá de lo necesario para identificar a la persona. La emisión de calor, todos emitimos calor de forma diferente, por lo tanto si nos pudieran escanear corporalmente podrían identificar. Y la criptografía es una rama de las matemáticas que se ocupa de ocultar los mensajes. Desde la época del cifrado de César, ¿verdad? Lo veíamos en las películas de las guerras mundiales, hay que descubrir la clave de los alemanes. Pero ese cifrado es simétrico. Los avances tecnológicos lo que han permitido es la criptografía asimétrica. ¿Cuál es la diferencia? Que en el encriptado simétrico yo tengo una sola clave. Si yo descubro la clave con encriptado, puedo desencriptar. En la encriptación asimétrica tengo 2 claves. O llave, lo pueden encontrar en algunos documentos porque es key y key se traduce como clave o llave. Y esa combinación matemática que tiene distintas extensiones de acuerdo a la seguridad que tenga, bueno, es lo que permite un encriptado seguro, que se demorarían muchísimas horas, por no decir años, para hacer un desencriptado
de una clave criptográfica de las que se utilizan en firma electrónica, o hoy está de moda hablar de digital, y a todo le ponemos digital. Lo que era gobierno electrónico, ahora es gobierno digital, pero la ley habla de firma electrónica y de firma electrónica avanzada. En la firma electrónica tenemos usuario y contraseña o un certificado criptográfico emitido por cualquier persona. Y yo les decía, esto se está discutiendo. ¿Por qué? Porque la ley, cuando define al firmante, dice que el firmante es el que tiene un certificado digital. Y para tener un certificado digital necesita utilizar la criptografía. Sin embargo, la ley, vamos a ver que cuando define la firma, habla de identificación. Entonces, en ese sentido se discutía. Pero vamos a tener una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que admite usuario y contraseña como firma electrónica. ¿Qué sucede con la firma electrónica avanzada? Que hace pleno valor probatorio. Es como si firmaran frente a un escribano público. Tiene pleno valor, a diferencia de la firma electrónica común, que tiene valor de firma puesta en un documento privado. ¿Qué dice la ley? Dice que para que exista una firma electrónica avanzada, se requiere que la información sea de exclusivo conocimiento del firmante. Por lo tanto, el prestador, llamado prestador de servicios de certificación, no tiene conocimiento de la clave privada. Eso hace que para los que tienen cédula de identidad electrónica, cuando tramitaron la cédula de identidad que tiene el chip de firma electrónica avanzada, le pidieron que digitaran un código. Si no se acuerdan, van a tener que ir a hacer un trámite para resetear ese código porque la DNI no lo sabe. Y ahí tenemos el exclusivo conocimiento del firmante. Segunda característica, bajo su exclusivo control. Quiere decir que el token o la tarjeta de la cédula tiene que estar en mi poder, que yo no la puedo ceder. Por lo tanto, para los procesos que se necesitan que se firmen documentos 7x24, o sea, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, íbamos a necesitar otro tipo de firma. Para que esos sistemas firmen las 24 horas, vamos a necesitar la firma de persona jurídica, que ahora vamos a ver cómo funciona. También bajo su exclusivo control del firmante, conjuntamente con el dispositivo seguro de creación de firma, ocasiona que la ley tuvo que ser modificada para poder incluir la firma electrónica avanzada con custodia centralizada, que no es otra cosa que la firma en nube, porque ahí yo ya no voy a tener el dispositivo en mi poder, sino que mi firma electrónica avanzada va a estar en la nube de un prestador, al cual yo voy a tener acceso y voy a seguir manteniendo esa firma bajo mi exclusivo control. Ser susceptible de verificación por terceros. El prestador funciona como un tercero de confianza y va a tener publicada la información. Yo tengo la carga de verificar cuando recibo un documento que quien lo firmó es quien dice ser y que el certificado de esa firma era válida al momento de la firma. Eso lo verifico, normalmente tienen como una carta los documentos donde yo cliqueo y me aparece la información. Ahora después vamos a ver un ejemplo. Y que esté basada en un certificado reconocido válido. ¿Quién emite certificados reconocidos válidos? Los prestadores de servicios de certificación que se acreditan ante la unidad de certificación electrónica, ante la UCE, que es el organismo de control en materia de firma electrónica. Tenemos un tema: estos documentos electrónicos no circulan solamente en nuestro país. Saben que todo lo que sucede en el ciberespacio, bueno, las fronteras
como las concebíamos en el derecho tradicional, desaparecen. Por lo tanto, el principio de compatibilidad internacional se convierte en algo muy importante. Y en nuestro país se firmó un acuerdo a nivel Mercosur de reconocimiento mutuo de firmas electrónicas avanzadas o en algunos países como Argentina que se llama firma digital. Nosotros seguimos la línea europea en cuanto a los nombres en la ley 18600 y no la americana. Y la ley de 19.918 aprueba este acuerdo Mercosur, por lo cual tiene fuente legal. Por lo tanto, en Uruguay, las firmas que recibimos de todos los países miembros del Mercosur tienen el mismo valor que nuestra firma electrónica avanzada cuando fueron emitidos por un prestador acreditado en su país. Tienen mi canal de YouTube, después se los voy a dejar, donde tienen, yo tengo un canal donde tengo videos de clases, donde tengo cursos, hay 3 cursos completos sobre este tema que estamos viendo hoy, hay otro de protección de datos y hay otro de inteligencia artificial. Son gratis, de libre acceso, entran cuando quieren, los ven las veces que quieran, así que es una herramienta que les puede ser de utilidad. La Suprema Corte de Justicia, les pongo el libro porque CADE ha publicado durante unos cuantos años una revista de derecho informático. En algunos casos es de sentencias, en otros casos es de doctrina. Y las sentencias que voy a mencionar están todas en la revista de CADE. La Suprema Corte de Justicia resuelve un recurso de casación anulando sentencia interlocutoria del año 2019 del Tribunal de Apelaciones de lo Penal de Cuarto Turno, que desestimaba la solicitud de formalización realizada por la fiscal a través del Sistema de Información del Proceso Penal Acusatorio de Uruguay. La fiscal del sistema realiza la formalización y el Tribunal de Apelaciones dice, no es válido porque no tiene firma. Y la Corte se basa en la ley 18.600 y ahí dice, la ley 18.600 reconoce la firma electrónica común, o sea, con carácter general, y la firma electrónica avanzada. Y establece que cuando hay acuerdo de parte en utilizar una determinada firma que no es avanzada, esa firma es válida entre las partes. Y acá tenemos un sistema, ¿verdad?, que funciona en acuerdo de la Fiscalía con el Poder Judicial, por lo tanto hay un acuerdo de parte. Lo que la sentencia no hace, sí reconoce el usuario y contraseña como firma electrónica, que yo les decía que era un tema que estaba en discusión en función al giro de la definición de firmante en la ley. O sea, reconoce el usuario y contraseña como firma. Lo que no hace es verificar si esa firma estaba anexa o asociada, si ese pago estaba anexo o asociado al documento que se pretendía firmar. Eso no se hace mención en la sentencia. Vinculado al documento electrónico extranjero, en ley de rendición de cuentas y en una ley de presupuesto y en el decreto de procedimiento administrativo electrónico, teníamos una serie de artículos que establecían cómo hacíamos las copias. Tenemos que tener en cuenta que en ese principio de que el documento electrónico lo es en formato digital, tenemos que tener en cuenta que existen 3 tipos de copias. La copia electrónica del documento electrónico, la copia papel de documento electrónico y la copia electrónica del documento papel. Cuando la administración nos trae un documento papel y lo queremos incorporar a el expediente electrónico, lo tenemos que digitalizar, ¿verdad? Esa digitalización es una copia del documento original. Y este artículo es muy importante porque si bien con anterioridad se solucionaba el tema en el ámbito del Estado, los escribanos en el ambiente privado
se nos planteaba el problema de cómo verificábamos o qué hacíamos con estos documentos. Que hay un proyecto de ley que es mucho más específico en cuanto a todo el proceso, pero sigue en estado de discusión en el Parlamento. Y la ley lo que dice es que van a ser válidos todos los documentos electrónicos emitidos en el extranjero y se va a considerar el soporte notarial correspondiente del país de origen siempre que tengamos firmas electrónicas válidas de acuerdo al régimen vigente en nuestro país. Si tenemos una firma digital, una firma electrónica avanzada, bueno, ese documento electrónico va a ser válido. Y en el inciso segundo refiere a las copias. Las copias de los documentos electrónicos realizadas en soporte papel que cumplan con las formalidades necesarias y se van a remitir a las formalidades que teníamos en el decreto de procedimiento electrónico que teníamos en la ley del presupuesto a los efectos de los documentos en el ámbito estatal. Siempre que su impresión incluya un código generador electrónico u otro sistema de verificación. ¿Para qué? Para que yo pueda ver el documento en origen y lo pueda cotejar. Para que yo sepa que ese documento que recibo realmente coincide con el documento que está en origen. La factura electrónica. La factura electrónica se modificó en CIGP para incluirla como título ejecutivo. Y esto realmente es otro de los temas que hacen a esta etapa de transición. Pasó con la receta electrónica y que no es necesario este artículo porque la ley 18.600 establece el documento electrónico es el equivalente funcional del documento papel. Pero frente a la duda, bueno, tenemos esta modificación del CGP diciendo, bueno, la factura electrónica es un documento ejecutivo. Y vamos a ver que tenemos varias sentencias en este sentido del año 2019 que ya decíamos, la factura electrónica constituye un documento electrónico de acuerdo a la ley 18.600. Y esto fue un logro muy importante a nivel país, que es el sellado notarial electrónico. La posibilidad de que los escribanos públicos podamos emitir determinados documentos en formato electrónico. Muy poco usado. El gremio se resiste. Y es sumamente sencillo y es sumamente seguro. Esto permite que un procedimiento se realice en forma totalmente electrónica. Que yo no tenga que ir a buscar el certificado del escribano, que lo tenga que llevar al lugar donde lo tengo que presentar. Esto permite que el expediente electrónico fluya, que el proyecto, el 100% de los trámites en línea del segundo gobierno de Vázquez realmente pueda concluir en que todo el proceso lo puedo hacer en línea. Y acá tienen una imagen de un sellado notarial electrónico y ahí es donde tiene la cocarda, donde dice que el certificado es válido. Este es el certificado, ¿verdad? Y acá está la cocarda donde dice quién firmó, quién es el prestador. Cuando yo cliqueo ahí voy a tener que va a aparecer el certificado y me va a decir qué prestador lo emitió y me va a decir qué validez tenía ese certificado. Y esa es la carga que tiene quien recibe ese certificado electrónico. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, si tienen alguna pregunta, por favor. La validez de este certificado es un documento PDF que va a tener la firma electrónica avanzada del escribano y la firma electrónica avanzada de la caja notarial. O sea que tiene un doble nivel. Es como una cebolla, ¿verdad? Las firmas electrónicas funcionan así. Tengo el documento y empiezan a aparecer las capas, ¿no?, con las distintas firmas, que yo las voy a poder ir verificando una por una. Y lo es en formato electrónico, no lo tengo que imprimir. Recuerden siempre eso,
es válido el soporte electrónico. Y les decía que teníamos distintos tipos de certificados, que los prestadores de servicios de certificación emiten certificados de personas físicas para todos nosotros y certificados de personas jurídicas. ¿Qué particularidad tiene el certificado de persona física? Asociado a la persona, permite la firma, permite la autenticación y tiene solo el nombre y documento de identidad. Y esto se discutió mucho. Los escribanos querían que dijera que estaba guiado por la caja notarial, que estaba digitado. Los médicos querían que tuviera datos de la historia clínica, etc. No. ¿Por qué? Porque a la medida que esos datos pueden cambiar, los certificados hay que revocarlos. Y si un prestador tiene muchos certificados revocados, a nivel internacional se convierte en un prestador poco confiable. Por lo tanto, solamente el certificado tiene el nombre y el documento de identidad. Y el certificado de persona jurídica. Caso de uso, la factura electrónica, el más común. Y ahora vamos a ver que también se plantearon problemas. Y acá tenemos que este certificado se va a emitir a nombre de la persona jurídica. Por supuesto que hay una persona con un poder a tramitarlo, ¿verdad? Pero que normalmente es el director del centro de cómputos, o el informático de la empresa. Va a hacer el trámite y lo tiene que instalar en el servidor. Este certificado no lo puede utilizar una persona. Se instala en el servidor y es el servidor el que firma. El servidor emite el documento electrónico y lo firma. Caso por excelencia, los certificados de los registros públicos. Nosotros ahora pedimos un certificado al registro de la propiedad. El sistema me emite ese certificado y lo firma con una firma electrónica avanzada del registro. Para eso hubo que cambiar un artículo de la ley porque decía que los certificados registrales tenían que llevar la firma del registrador. Y se modificó la norma de que esos certificados llevaban la firma del registro. Entonces yo pido a las 3 de la mañana un certificado y no tengo ningún problema. Y no lo tengo que ir a buscar, lo voy a tener disponible en el sistema. ¿No? Caso típico de uso de la firma electrónica de personas jurídicas. Todos los que tenemos las nuevas cédulas de identidades, tenemos, además del chip sin contacto que me permite entrar rápidamente en el aeropuerto y hacer rápidamente el proceso de migración, tenemos la firma electrónica avanzada. Esta firma electrónica avanzada tiene una duración de 5 años en la cédula, mientras que las que compramos en otros proveedores acreditados, como puede ser ANCA o como puede ser el correo, que tienen solo 2 años de validez, la diferencia está en la extensión de la clave de encriptación. La tecnología que usó el Ministerio del Interior para la cédula es una tecnología más avanzada, es una clave de encriptación mucho más larga que asegura, ¿no?, una validez mayor. Les decía que la ley 18.600 tuvo que ser modificada, y tuvo que ser modificada por el tema de la incorporación de la firma electrónica avanzada, que se llama firma electrónica avanzada con custodia centralizada, que es la que está en la nube, la firma en nube. Y se reglamentó por el decreto 70 del 2018 y tenemos políticas aprobadas por la ONCE que regulan toda la emisión de estos certificados. La firma electrónica en la nube, ¿por qué es importante? Porque me permite firmar desde cualquier dispositivo. Mientras que cuando yo uso la firma electrónica avanzada, emitida por un prestador de servicios de certificación, necesito un computador porque tengo que enchufar la tarjeta y tengo que enchufar el pendrive, que cuando esta tarjeta de cédula tengo otro problema, que necesito un lector, que les había traído y me olvidé de traerlo, para que quieran, que es un aparatito chiquito, capaz que lo conocen, que nos permite colocar la cédula. Con la firma electrónica en nube, yo firmo desde mi celular, firmo desde una
lamentable, porque me conecto a la nube del prestador y firmo desde la nube. Y este es el ecosistema actual de firmas electrónicas, donde yo tengo la autoridad certificadora a raíz nacional, la CUSEA, que está en AGESIP, y tengo dos tipos de prestadores. Los prestadores originales de servicios de certificación de la 18600 y los prestadores de servicios de confianza, que fueron incorporados por la reforma. Estos prestadores de servicios de confianza son de tres tipos: firma electrónica avanzada, custodia centralizada, que eventualmente hoy por hoy tenemos acreditados de servicios de creación, almacenamiento y firma. Está habilitado ANTE y está habilitado Habitat para este tipo de servicios. Tenemos, eventualmente se podrán en el futuro acreditar como solamente almacenamiento y firma, lo que implica tener un acuerdo, ¿verdad?, con un prestador que cree la firma electrónica. Servicios de identificación digital, que ahora vamos a ver para qué sirven, y servicios de time and template. Los prestadores, como habíamos dicho, emiten certificados de personas físicas y de personas jurídicas, que ya hablamos, y fue necesario crear este certificado especial, que es el certificado de persona física con actividad empresarial. Muy importante para los profesionales, muy importante para las unipersonales. ¿Por qué? Porque en determinado momento, cuando empieza la facturación electrónica, ¿qué sucede? Se le vende a los profesionales y a las unipersonales certificados de persona jurídica, que son nulos, porque María José Vega, abogada, no es una persona jurídica, es una persona física que factura profesionalmente. También el Pepito de la esquina. ¿Qué sucedió? ¿Por qué le vendían de persona jurídica? Porque no había un certificado específico. Porque para la facturación electrónica yo necesito instalar el certificado en un sistema. Entonces, este certificado de persona física con actividad empresarial es un certificado de persona física, pero se comporta como de persona jurídica, porque lo van a emitir para María José Griega, abogada escribana, pero yo lo voy a instalar en la nube del prestador de facturación electrónica y me va a servir solo para la facturación electrónica. Para otro tipo de firma voy a tener que tener mi certificado de común de persona física. Nosotros no tenemos en nuestro país certificado de representante. Si alguien va a representar una empresa, va a ir con su certificado de persona física y la representación la voy a tener que acreditar en el documento, como lo acreditaba siempre. O sea que yo en el documento voy a decir que viene por poder, que es representación estatutaria o los diversos tipos de representación que tenemos. Esta es la página de la UCE, de la Unidad de Certificación Electrónica, es uce.u.i, y acá tienen mucha información. La UCE es un desconcentrado de la Agencia de Gobierno Electrónico de AGESIP. Tiene autonomía técnica y tiene un consejo ejecutivo que está integrado por el director ejecutivo de AGESIP, que nunca lo preside, y dos miembros que la ley los califica diciendo que tienen que ser personas con experiencia, con expertise en la materia. Estas unidades tenemos el mismo sistema para protección de datos personales y para acceso a la información pública. Son las tres unidades creadas de la misma forma. Y acá tenemos información, tenemos todas las políticas de certificación, podemos hacer pruebas de cómo firmar documentos, ¿no?, de cursos instructivos, y hay un centro de recursos donde tienen también distintos tipos de información relativa al tema que les permite estar actualizados. Y estas son todas las políticas vigentes al día de hoy. ¿Qué pasa cuando yo me quiero identificar a distancia? Porque bueno, tenemos el documento electrónico y lo tenemos firmado. Y ahora yo
quiero asegurar que soy yo. Bueno, para eso tenemos la identificación digital. ¿Cómo me identifico? Hay distintos niveles de identificarse. Cuando yo pido que me manden una pizza, capaz que me autentico por Facebook, porque al restaurante me manda la pizza y al repartidor que me la trae, lo único que le interesa es que el domicilio esté bien, que yo reciba la pizza y le pague. No le importa si yo me llamo María José o me llamo Juanita, ¿sí? Entonces, eso es un nivel muy bajo de identificación. Si yo quiero hacer X trámite común, puedo hacer un trámite y normalmente, si quiero alquilar una casa por temporada, ¿no? Bueno, me van a pedir determinada información para firmar, o lo vamos a hacer por correo electrónico, y la identificación es un poco más fehaciente en la medida que es por el celular, es por el correo electrónico, ya hay otro dato. Pero para hacer determinados trámites ante el Estado, determinados documentos públicos, yo necesito identificarme fehacientemente. Entonces ahí vamos a ver que tenemos ahí en Uruguay un sistema que tiene AGESIP, que tiene dos niveles de autenticación, ¿no? Para hacer trámites comunes. Uno es, yo hago todo el trámite por correo electrónico y nada más, y no se verifica nada. Y en un segundo nivel yo tengo que ir presencialmente para asegurar que realmente soy yo. Y acá está lo que les decía, los niveles de autenticación. Algo que sé, algo que tengo y algo que soy. Algo que es el password, algo que tengo puede ser la app del banco o puede ser mi token que me da un número aleatorio para hacer transacciones, y algo que soy rasgo biométrico. Hasta el momento, para tener una identidad digital fehaciente, el único rasgo biométrico que se acepta es la huella dactilar. Con lo cual, en la cédula de identidad, yo tengo un medio de identificarme seguro, un medio de identificación que es el equivalente funcional a ir presencialmente. ¿Por qué? Porque tengo una firma electrónica avanzada, ¿no? Y porque tengo un rasgo biométrico, tengo la huella, que además tengo una foto, con blanco y negro, todos salimos horribles, pero que está sacada de forma tal que yo puedo hacer un reconocimiento biométrico, que por ahora la UCE no lo ha aceptado, pero que eventualmente en un futuro podría utilizarse. Cuando yo hago el procedimiento de identificación digital, tengo que tener en cuenta dos niveles. El nivel de cómo se registra esa información, si voy presencial o no, qué se verifica, y el procedimiento luego para autenticarme. ¿Ah? También lo mismo. Bueno, ¿cómo hago ese procedimiento de autenticación? Lo que me da este cuadro, que depende del procedimiento de registro y al nivel de seguridad del proceso de autenticación, voy a tener distintos niveles de identidad. La UCE solo se ocupa de este, ¿no? del nivel 3 de máxima seguridad, que es el equivalente funcional a comparecer presencialmente. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, enloqueció. La tecnología. Bueno, sigo. Estos niveles de identificación digital, entonces, va a depender de lo que nosotros estamos. No sé qué pasó. Va a depender de los niveles, ¿verdad?, del trámite que yo quiero hacer. ¿Ven? No podemos, es un tema generacional, no podemos prescindir del papel. Esto es anti la presentación. Y el otro elemento que tenemos es el sellado de tiempo. Es el sellado de tiempo. El sellado de tiempo es
otro elemento que nos va a permitir, es otro tipo de certificado, diferente al certificado de firma, que lo que nos va a permitir es establecer el momento en que ese documento se firma. ¿Ah? Es independiente. Por ejemplo, los escribanos lo necesitaríamos si en un momento hiciéramos testamentos electrónicos, porque tenemos que establecer la hora. Siempre que necesitemos establecer la hora en un documento digital, vamos a necesitar el sellado de tiempo. ¿Qué pasa con la prueba electrónica? Estoy casi en hora. Tenemos consagrada la prueba en el CGP, no taxativa, y en el Código General, en el Código de Procedimiento Penal, tenemos alguna tímida regulación que en realidad no es totalmente suficiente para lo que implica en realidad la prueba digital a nivel penal. No sería suficiente incluso para ratificar la Convención de Budapest en materia de cibercrimen. Tendríamos que hacerle menos ajustes. ¿Cómo presentamos estos documentos electrónicos? Gran problema. Bueno, tenemos distintas formas y depende del documento que queramos presentar. Lo más común es hacer un acta notarial de comprobación, porque le estamos dando fecha cierta a un contenido que está en un medio que es muy volátil, por ejemplo, de una página web. Con lo cual, una de las precauciones que hay que tener es digitar el escribano la URL del sitio al que vamos a ingresar. No cliquear en ningún link que nos mande, para asegurarnos de que estamos ingresando al sitio correcto. Primera medida. Y otra cosa muy importante es imprimir no solo lo que aparece en pantalla, sino apretar el botón derecho y ver el código fuente, poner ver el código fuente e imprimir el código fuente. Porque si tenemos algún tipo de información de metadata de ese documento electrónico, el documento electrónico no es solo lo que ve, ¿no? Tiene todo un nivel de código, y ese nivel de código puede tener información importante, ¿no? Que no lo vemos en la primera apreciación. Entonces es importante que también protocolicemos la metadata. También podemos pedir una inspección judicial de un sitio, por ejemplo, o en el caso de un sistema, ¿no? Donde el cliente va a tener que entrar con usuario y contraseña. También podemos hacer un acta notarial. Yo he hecho actas notariales donde un estudiante quería entrar al sistema de e-learning para comprobar determinada información. Se constituye el cliente, pongo en el acta de comprobación que el cliente ingresa, digito la URL, el cliente ingresa, ¿verdad? Con usuario y contraseña, y todo eso lo voy consignando en el acta. Peritaje. El peritaje cada día va a ser más importante en materia de prueba electrónica. ¿Por qué? Porque vamos a ver que hay importantes discrepancias a nivel judicial en distintas sentencias donde se discute si el acta de comprobación es válida o no. Si sirve como medio probatorio, no si es válida desde el punto de vista formal, sino si sirve como medio probatorio. Entonces, en algunos casos, sobre todo en información proveniente de WhatsApp, que hoy abundan los casos de información proveniente de WhatsApp, esto ¿sirve o no sirve? En realidad, ¿qué sucede? El juez no duda que lo que transcribió el escribano fue lo que dio, pero dice, ¿esto no se eliminó información? ¿Cómo sé que esta información no está descontextualizada? Y eso es un problema. Yo les traje algunas sentencias, son las fases del peritaje, la informática forense. Les traje una sentencia de TikTok donde vamos a ver ese problema. En informática forense, bueno, lo importante es preservar la información tal cual. Existen sistemas que hacen copias espejo para que yo no le ponga copiar, porque en la medida que yo le pongo copiar un archivo ya lo estoy modificando. Entonces tenemos que tener en cuenta, en informática forense,
los dispositivos informáticos como mercancía ilegal, que pueden ser un decoder, por ejemplo, para decodificar o destinar información, como instrumento, todo lo que tiene que ver con aparatos para capturar tráfico, para realizar escuchas, o como evidencia. Que yo le puse el caso de Lejano porque la verdad que fue el único caso que se me ocurrió, pero en las películas nazis o en algunas películas que ustedes vieron que se descubre al asesino porque la máquina de escribir tenía una tecla que estaba media rota y que, bueno, sería ese el caso acá. A mí lo único que se me ocurrió desde el punto de vista informático fue el caso de Lejano, pero ese es el caso. Con respecto a la informática forense relativa a la información, tenemos la información como mercancía ilegal, en un caso es la pornografía infantil, como instrumento, bueno, software para desencriptar, software para que me permiten hackeos, y como evidencia, que son los rastros digitales, como los capturos, información que normalmente está en poder de los prestadores de servicios de comunicación y los prestadores de servicios generales. Reglas de la informática forense: minimizar el manejo del original, documentar los cambios, cumplir con las reglas de la evidencia y que no ceda su conocimiento. Y acá les traje un trabajo que está publicado en mi blog, es un libro que yo coordiné, que se llama Privacidad y Tecnología en Equilibrio, que la doctora Rosario Gerardo escribió sobre el e-discovery. El e-discovery es un programa de inteligencia artificial utilizado en Estados Unidos, hay otros, pero este fue el primero, que sirve para procesar grandes volúmenes de datos, donde yo les voy enseñando. Imagínense que ustedes tienen un servidor de una empresa con todos los correos electrónicos de esa empresa y ustedes tienen que saber de ese servidor qué correos electrónicos les sirve como prueba en juicio y qué no. Y hay que periciar toda esa información. Puede estar una vida, pueden ser cientos de miles de correos electrónicos. Bueno, estos sistemas de inteligencia artificial ayudan a que yo le voy diciendo, este correo me sirve por tal palabra, este correo me sirve, y le voy enseñando, y después que le enseño en un determinado número de correos, el sistema lo procesa y dice, bueno, los correos que sirven como prueba en este proceso son estos. Entonces me hace el proceso automático. En nuestro país no están reconocidos estos sistemas, pero son sistemas que, bueno, se están usando y que eventualmente en algún momento los vamos a tener que empezar a usar porque va a ser imposible en algunos casos procesar toda la información. Bueno, características de la evidencia digital: autenticidad, confiabilidad, completitud y la conformidad a las leyes, ¿verdad?, del país. Sentencias. Les voy a dejar los datos para que las vean, donde se plantean. Bueno, en unos casos se aceptan, en otros casos no se acepta la acta notarial y los problemas que se presentan. Y esta del 2021 es de TikTok, donde se desconoce una protocolización que finalmente el Tribunal de Apelaciones dice que está bien hecha, es válido y lo acepta, lo admite como prueba en el proceso. Desafíos, con esto ya termino. Desafíos probatorios, que ya hoy los podemos tener. Los deepfakes son los videos que se realizan mediante inteligencia artificial y que, imagínense, que toman esta conferencia que yo estoy dando y aparezco yo en un video diciendo algo totalmente distinto. Criticando al presidente de la nación. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes lo ven y dicen, y eso se plantea un grave problema. ¿Por qué? Porque el video no está falsificado, el video es real. Entonces ya no voy a poder tener una tacha de falsedad. Y esto se hace también con fotografías. Mañana parece que yo estoy en una foto con una traficante tomando un café. Y yo nunca estuve ahí. Y voy a tener que demostrar que estuve en otro lado, porque la foto no es falsa, la foto no está trucada. Y eso es un gran problema para con
los elementos probatorios que nosotros tomábamos como seguros dejan de serlo. Esto es un gran desafío. Otro problema, bueno, los tokens no fungibles, los NFT, que fueron el gran tema del año pasado, en realidad se ha demostrado, se incluyen en sistemas de blockchain, se incluyen obras digitales que se han vendido por cientos de miles de dólares. Y se han demostrado que, bueno, han tenido sus problemas, ¿no?, en cuanto a seguridad, ¿no? Y estos son bienes inmateriales que tienen un valor muy importante, ¿no? Entonces, ¿cómo los protegemos? Por la ley de derechos de autor. ¿Cómo los incorporamos al proceso? Si son documentos únicos, ¿no?, que están ahí seguro que con una inspección judicial. Le voy a tener que pedir al juez que se constituya en el sistema y lo vea, porque no tengo otra forma. Bueno, ni que hablar del metaverso, que ha sido la mente de este año. El metaverso nos plantea un montón de problemas, porque en el metaverso se están vendiendo terrenos que son digitales. Estoy instalando comercios en el metaverso. Y ojo, que el metaverso como tal todavía no existe. Y va a existir, se estima que en unos 10 años. El universo paralelo digital se estima unos 10 años aproximadamente. Hoy por hoy, lo que se le llama metaverso son mundos digitales pero individuales. Tenemos distintos universos que nos ofrecen distintas cosas en los cuales podemos hacer diferentes actividades. Pero ya hay estudios jurídicos en algunos metaversos, ya hay carteras falsificadas a la venta en el metaverso, porque vieron que le podemos comprar ropa, ¿verdad? Entonces, bueno, ya vamos a tener en el metaverso un montón de problemas y estamos hablando que van a ser todos bienes digitales, por lo tanto documentos electrónicos. ¿Entienden la relación? Y esto, bueno, en un futuro mediato vamos a tener que ver cómo lo regulamos, cuáles son los equivalentes funcionales. ¿Me va a servir la ley de marca? ¿Me va a servir la ley de derecho de autor? Bueno, en principio, pero ahora sí. Pero cuando tenga todo el universo integrado, vamos a tener que ver cómo lo procesamos y cómo convencemos al juez de que el terreno, que no va a estar registrado en ningún registro público, que ese terreno yo lo compré y lo pagué $300.000, $500.000, y ya lo que se está vendiendo. No estamos hablando de que salen más caros comprar bienes virtuales que comprarse una casa en Punta Rica. Sí, bueno, así que estos son los desafíos futuros. Acá están los datos de mi canal de YouTube donde les decía que tenían todos los materiales y la dirección de email. Muchísimas gracias. Bueno, creo que como primera conclusión vamos a tener que pensar en un evento de más largo aliento, donde arranquemos por lo menos en el caso de los conceptos más básicos para llegar a entender un poquito mejor. Quedé asustado.